Hola, ¿qué tal? Soy Sonsoles Moralejo y os doy la bienvenida a este quinto episodio de Explorando Horizontes, experiencias de la Universidad Rey Juan Carlos en proyectos internacionales. Como sabéis, el pasado mes de octubre, el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia puso en marcha esta serie de 6 videopodcasts en la que os estamos contando, a través de la experiencia de varios investigadores, que uno de los elementos clave de la estrategia de internacionalización de la investigación de la universidad es la participación en las convocatorias del programa marco Horizonte Europa. Hasta ahora, en los episodios previos que podéis encontrar en YouTube, en Spotify o en iVoox, nos hemos centrado en el pilar 1, el pilar de la excelencia. Pero hoy vamos a poner todo el foco en el pilar 2 del programa Horizonte Europa, el pilar orientado a los grandes desafíos globales. Para eso nos acompaña ya Fernando García Muiña, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Sonsoles, un placer. Y hoy tenemos el placer de contar con Elisa Álvarez Volado. Ella es jefa de área del programa Marco en la División de Programas de la Unión Europea del CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Muchas gracias, Elisa, por haber aceptado la invitación y estar hoy en este episodio. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Y a nuestro lado, como veis y como hacemos siempre, contamos con nuestro investigador invitado, en este caso Mario Rajas. Él es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos y COIP del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento Ciberimaginario. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Pues si os parece, voy a empezar con Elisa para poner en contexto este episodio. Y por eso me gustaría, Elisa, tú llevas, en 2025 vas a cumplir 20 años trabajando en el CEDETI, que se dice bien. Muchos de los que nos están siguiendo quizá no están familiarizados con este centro. Por eso te voy a pedir que de manera breve nos expliques qué es este centro, qué es el CEDETI. Pues como has comentado tú hace un momento, CEDETI significa Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es una entidad pública empresarial que depende actualmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo principal objetivo es fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas. Y para eso cuenta con programas e iniciativas de ayuda para financiar proyectos de I+D+I a las empresas en el ámbito nacional e internacional. Además, también proporcionamos una serie de servicios a todo tipo de entidades. Elisa, tú eres experta en el programa Marco, pero también en políticas europeas en I+D+I, y por eso quiero que seas tú, si no te importa, quien nos explique qué es el pilar 2 dentro del programa Marco Horizonte Europa. Pues el pilar 2, el nombre completo es Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial Europea. Este nombre ya es bastante ilustrativo del objetivo fundamental que tiene la financiación de proyectos a través de este pilar, que es resolver los retos de la sociedad, los grandes retos globales de la humanidad, como si dijésemos. Es una parte del programa que no decides tú sobre lo que tienes que investigar, sino que está orientado a una serie de prioridades, a unas áreas temáticas, unos bloques que se denominan clusters, como queráis, que son 6 en este Horizonte Europa. El primero de ellos, salud; el segundo, cultura, creatividad y sociedad inclusiva; el tercero está orientado al mundo digital, industria y espacio; el cuarto, clima, energía y movilidad; y, por último, el sexto, alimentación, agricultura, recursos naturales, bioeconomía y medio ambiente. Esto lo que quiere decir es, como dijésemos, los grandes titulares, lo que se incluye dentro de cada una de estas partes del programa, pero no son sectoriales, no están orientados a disciplinas determinadas, sino que de lo que se trata es de abordar los problemas de la sociedad de una forma global para poder resolverlos en su conjunto. De una manera interdisciplinar. Interdisciplinar, efectivamente. Una de las características fundamentales también de este programa, aparte de que las líneas prioritarias las marca la Comisión Europea en las propias convocatorias, es que hay que conformar consorcios de 3 entidades, al menos 3 entidades de 3 Estados miembros o países asociados diferentes, que conjuntamente tienen que presentar una propuesta a estas prioridades temáticas que van saliendo en las convocatorias, y que es muy importante tener en cuenta el contexto político. La gran diferencia que podemos marcar de Horizonte Europa, el programa marco actual, con respecto a las anteriores, es que cada vez
es más un instrumento para dar respuesta a las políticas de la Unión. Es un instrumento más, no es algo al margen del resto de las políticas, sino que sirve para alcanzar los objetivos políticos que se ha marcado, pues la que acaba de empezar ahora, por ejemplo, el Colegio de Comisarios actual, y sirve pues como un instrumento más para ello. Elisa, ahora que nos has puesto en contexto sobre qué es el CDTI y qué es el Pilar 2, sí me gustaría que me contaras cuáles son los servicios que ofrece el CDTI en relación con el Pilar 2. Pues aunque hace un momento acabo de comentar que el objetivo fundamental del CDTI es financiar a las empresas españolas para sus proyectos de I+D+I, en el caso del programa Marco damos servicio a todo tipo de entidades. Eso es una cuestión fundamental para nosotros. No preguntamos a nadie quién es ni de dónde viene. Evidentemente, somos un servicio de la Administración General del Estado español y los proyectos se tienen que desarrollar en España, damos servicio a los españoles, pero no preguntamos de dónde vienes, ni quién eres, ni qué experiencia tienes. Tratamos de apoyarnos con red de colaboradores, como por ejemplo la Oficina de Proyectos Europeos que tiene la Universidad Rey Juan Carlos, para poder llegar a todas las partes de España. Fundamentalmente, aparte de actividades de formación, de difusión de los resultados de los proyectos, de difusión de las oportunidades de financiación que existen a través del programa, tenemos dos grandes misiones. Normalmente nosotros decimos que tenemos dos gorros. Por un lado, somos los representantes en los comités de programa, en los que se hace el seguimiento del programa y se vigila que la Comisión cumpla con los procedimientos establecidos, definiendo en estos comités de programa las prioridades de investigación y también se aprueban los proyectos que finalmente se van a financiar a través de estas convocatorias. Eso es como dijésemos la parte más formal, más oficial, representando a España ante la Unión Europea a través de esos comités. Pero la parte que tiene más importancia de cara a los participantes, sobre todo a los más noveles, es todos los servicios que ofrecen los puntos nacionales de contacto, NCP por sus siglas en inglés, que ofrecen asesoramiento, ayuda, explican a los participantes cómo pueden tener más garantías o más oportunidades de conseguir financiación, porque no nos olvidemos que estamos ante un programa muy competitivo. Un programa, antes lo decías, que se caracteriza porque son proyectos que se llevan adelante en consorcio. Antes decías, en el CDTI no se pregunta tú quién eres, entran todo tipo de entidades, pero dentro de todo tipo de entidades las universidades tienen un papel fundamental, un papel clave, y me gustaría que nos contaras, Elisa, cuáles son las ventajas que tienen las universidades a la hora de entrar a formar parte de un consorcio como socio o bien coordinando ese consorcio. Pues yo creo que hay dos grandes ventajas por parte de la universidad. Por un lado, hablábamos de que los proyectos deberían ser interdisciplinares, multidisciplinares, y se pueden conformar a través de la universidad unos equipos muy potentes, procedentes de distintas disciplinas. Entonces ya jugamos con ventaja frente a lo mejor otro tipo de entidades que pues no tienen esas posibilidades. Y por otro lado, los servicios que tiene la propia universidad, aparte de los investigadores, pues las bibliotecas, los servicios de transferencia de tecnología, el conocer los temas éticos, el conocer el acceso abierto a publicaciones, a bases de datos, etcétera, etcétera, pues resulta un conjunto de servicios y de oportunidades que con un único socio pueden tener el consorcio que se vaya a conformar. Elisa, si te parece, vamos a hablar de resultados concretos de las universidades españolas dentro del Pilar 2. Pues hasta hace poco la parte más importante que conseguían las universidades españolas tenía que ver con la parte de ciencia excelente. Ahora mismo más del 50% de la financiación que consiguen las universidades españolas proviene del Pilar 2, de desafíos, más del 50%. Cada vez las universidades participan más y participan mejor en el programa, cada vez hay más conocimiento acumulado en los grupos de investigación, en las oficinas que apoyan a los grupos de investigación, y no solo se participa más, sino cada vez se coordina más. Inicialmente pues eran muy poquitas universidades las que se lanzaban a coordinar y ahora cada vez son más y ahora ya prácticamente casi todas las universidades ya coordinan algún proyecto. Con la experiencia que tenéis y con la experiencia que tú tienes por 2 décadas trabajando en el CDTI, ¿cuáles dirías que son los principales retos que tienen los investigadores de la universidad a la hora de preparar, a la hora de redactar una propuesta y a la hora de ejecutar y sacarla adelante? Pues las propuestas europeas son complejas. Decíamos, hay que conformar un consorcio, que cada uno tiene que tener un papel.
claro, es como una especie de puzzle que se configura con los distintos socios que van a participar. Y sobre todo, pues también no solo hay que tener en cuenta la parte científica del proyecto, sino también otra serie de aspectos transversales que es importante tener en cuenta, aparte de que, como decíamos antes, ese impacto político a medio y largo plazo que tienen que tener las propuestas y de las que hay que envolver la idea que a lo mejor desde un punto científico queremos plantear. ¿Y las claves para que una propuesta tenga éxito, cuáles dirías o cuáles destacarías como claves muy reseñables para que una propuesta tenga éxito? Pues lo más importante es conocer bien la convocatoria. Lo primero, hay que saber, estábamos diciendo antes, que no decidimos nosotros sobre qué planteamos la propuesta, sino que nos viene dado por la propia convocatoria, nos dicen qué alcance debe tener el proyecto, qué objetivos a medio y largo plazo, incluso hay algunas veces qué tipo de participantes, por ejemplo en el ámbito de la salud, pueden decir que deben participar las asociaciones de pacientes o en el ámbito de seguridad civil que tengan que participar los usuarios finales, que pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo. O sea, que hay que conocer bien, hay que leerse muy bien la documentación para orientar adecuadamente la propuesta. Y luego la otra clave importante es el consorcio. Es importante unirse a gente con experiencia, sobre todo, pero también a gente en la que confías y sabes que trabaja bien. Elegir bien. Hay que elegir bien, por supuesto. Y luego también conocer bien, ¿no?, cómo es el proceso por dentro, cómo es el proceso de evaluación. Por eso sí me gustaría pararme y detenerme en esta respuesta, porque ¿cuál es la estructura que tiene que tener una propuesta y cuáles son los criterios de evaluación a los que se enfrenta y tiene que tener en cuenta un investigador o un grupo de investigación que se presenta a este tipo de convocatoria? Pues es muy interesante lo que mencionas de la evaluación. Hay muchas veces que dices, bueno, la evaluación es un paso posterior, yo presento la propuesta y luego pues ya evaluarán. Pero es lo contrario, hay que tener en cuenta cómo se nos va a evaluar, qué es lo que se está buscando para preparar nuestra propuesta. Hay 3 criterios de evaluación, el primero es la excelencia, el segundo el impacto y el tercero la implementación del proyecto. Y la propuesta que nosotros tenemos que presentar en ese consorcio tiene esas 3 partes. La propuesta está estructurada en tres partes orientadas a esos criterios de evaluación. Y tenemos que hacer una buena propuesta en cada uno de los 3 criterios. No vale con que tengamos en un criterio una muy buena puntuación. Cada uno de los criterios que he mencionado tienen una puntuación máxima de 5, en el caso del Pilar 2. Como mínimo tienes que tener 3 puntos en cada uno de los criterios para tener opciones de financiación y un mínimo umbral general que es de 10 para tener alguna posibilidad. Como si fuésemos, a partir de ahí empezamos a hablar. Con lo cual es importante tener en cuenta todos estos aspectos y cómo nos van a evaluar para poder hacer una propuesta competitiva y tener posibilidades de que te financie. Muchas gracias, Elisa, por aportarnos esa visión y experiencia desde el punto de vista del CDTI. Me gustaría ahora conocer la visión y experiencia desde el punto de vista de la Universidad Rey Juan Carlos. Hasta ahora, en los episodios previos, nos hemos centrado en el Pilar 1, el Pilar de la Excelencia, y por eso, Fernando, me gustaría que me contaras cuáles son las diferencias entre los proyectos del Pilar 1 con los del Pilar 2. Pues sí, efectivamente, durante los anteriores episodios nos hemos centrado en ese Pilar 1, hemos hablado de las convocatorias, programas de Marie Curie, del ERC. Son programas quizá que giran en torno a la figura del investigador, que es el que propone la temática objeto de estudio. Hemos hablado de programas específicos para el desarrollo de carreras de investigación y, por otra parte, también de romper esas barreras de conocimiento. En este caso, y como ya adelantaba Elisa, estamos hablando de proyectos que están orientados a la consecución de unos retos, normalmente los grandes desafíos de la sociedad. Luego es una investigación orientada ya a unos objetivos muy concretos, lo cual no resta excelencia, pero sí marca cuál es el perfil de investigación que estamos buscando y que están en la línea con los grandes retos de la sociedad en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué impacto positivo tiene para los grupos de investigación y para la Universidad Rey Juan Carlos, en este caso, participar
en proyectos del Pilar 2? Pues quizá quisiera poner de manifiesto los beneficios asociados a la propia naturaleza en base a consorcios. Es decir, estamos hablando de consorcios. ¿Eso qué me aporta? Bueno, pues eso aporta determinados elementos que pueden asumir o suponer mayor complejidad, pero por otra parte me permite acceder a una serie de recursos relacionales que a buen seguro van a posicionar a los investigadores en un marco mucho más favorable de cara no solamente a las propuestas actuales, sino de cara a futuro. Le va a dar mayor visibilidad, mayor capacidad de innovación y por otra parte también a la institución de la que forman parte también le va a robustecer o a fortalecer ese patrimonio de conocimiento. Por otra parte también es clave y también se apuntaba hace unos minutos el valor de estas propuestas para acceder a recursos económicos en una cantidad suficiente como para poder abordar proyectos realmente ambiciosos y que de alguna forma permitan hacer frente a esos retos que comentábamos por otra parte. Y sin duda también se abre la posibilidad a los investigadores que desarrollen actividad profesional, actividad investigadora orientada claramente a impacto. Y esto ejemplifica o de alguna forma permite cristalizar ese papel de las universidades como agentes transformadores de la sociedad y de sus entornos. No solamente de sus entornos más próximos, sino también con este otro elemento central que es el carácter internacional, la prioridad de la internacionalización. No olvidemos que en los consorcios tiene que haber entidades de diferentes sectores, pero también de diferentes países y regiones con diferentes contextos. Bueno, pues en este caso, y dada ese marcado carácter internacional, pues también tendremos potencial transformador para mejorar la vida de las personas a nivel no solo local, sino también regional, nacional e incluso internacional. Es decir, ampliar la red internacional de contactos, acceso a la financiación y este último punto del impacto, ¿no?, que ponías en valor. Siempre nos gusta, Fernando, entender bien cómo se enmarca dentro de la estrategia de internacionalización de la investigación de la Universidad Rey Juan Carlos los proyectos de los que estamos hablando. Por eso, si no te importa, me gustaría que nos aportaras algunos datos que nos hablen de proyectos dentro del Pilar 2 en los que habéis estado involucrados o estáis actualmente y si esto ha mejorado en los últimos años. Pues la primera reflexión es que son convocatorias muy competitivas. Luego, mira cómo hacen todos, o sea, queda clarísimo que son muy competitivas. Pero eso es parte del valor. Es parte del valor precisamente porque si se logra esa financiación, pues es realmente un hito para ese personal investigador, para esos investigadores e investigadoras principales y todos sus equipos. Pero por otra parte, también de alguna manera refleja cuál es el nivel de apoyo institucional que se está realizando. Volviendo al tema de los datos, pues te plantearé que en los últimos años, en el marco de Horizonte Europa, en el contexto de la Universidad Rey Juan Carlos, hemos estado involucrados en 63 propuestas, habiendo obtenido financiación, es decir, habiendo superado esos cortes para empezar a hablar y más que eso, en una cifra de 9, con lo cual estamos hablando de un porcentaje de éxito en torno al 15%, que eso nos sitúa, bueno, pues, en una parte razonablemente positiva, incluso por encima de la media a nivel general. Pero esto no hay que verlo como algo que desincentive, es decir, todo lo contrario, porque en el propio proceso, y se hablaba de la evaluación, el propio proceso de evaluación es en sí mismo un proceso de aprendizaje y sin duda hay que pasar por ahí para que en un momento posterior esa propuesta tenga éxito. En cuanto a capacidad de captación de fondos, estamos hablando de en torno a unos 4.200.000 euros en estos 9 proyectos que han sido financiados, y donde además, y también se apuntaba, las universidades también nos hemos lanzado a liderar. En este momento tenemos un proyecto que lideramos desde la universidad y básicamente eso responde al menos a 2 hechos. Por una parte, la excelencia de nuestro cuerpo de investigadores, es decir, hemos sabido posicionar a nuestros investigadores para que tengan esa oportunidad para demostrar la propuesta de valor en el marco de consorcios, donde hay muchos perfiles de investigación, y luego, por otra parte, también la experiencia. Es decir, para poder liderar, primero hay que haber participado y haber obtenido esa financiación, haber interlocutado, haber hablado con otras instituciones que hayan podido liderar propuestas anteriores y eso resulta clave, sin perjuicio además de todo el apoyo que desde los propios servicios y estructuras de la universidad se otorga o se facilita a los investigadores que deciden embarcarse en estos apasionantes proyectos. Al hilo de esta última pregunta que te hacía, en la que yo te pedía que nos aportaras datos, si me lo permites voy a hacer un inciso porque me gustaría, Elisa, preguntarte para terminar de contextualizar este Pilar 2, que nos hablara sobre la financiación, lo que supone la financiación
para las universidades españolas, ¿vale?, de proyectos del Pilar 2. ¿Qué datos tenéis? Pues para poner un poco en contexto, España actualmente ha conseguido ya más de 4.000 millones de euros en el programa Horizonte Europa. Más de esos 4.000 millones, más del 50% de esos 4.000 millones corresponde al Pilar 2. Y en el caso de las universidades, estamos hablando de que ya son 900 millones de euros lo que han conseguido las universidades y más de la mitad corresponde al Pilar 2, lo cual es una cantidad de financiación muy importante. Estamos hablando de subvenciones al 100% de los costes, que es sobre todo en unos importes bastante importantes, porque estamos hablando de que la media de los proyectos ha ido creciendo a lo largo de los años. Y actualmente, a lo mejor, en el Pilar 2 pues, tenemos 15 socios en un consorcio y tenemos un proyecto de 5 millones de euros, entre 4 y 5 millones de euros suele ser lo más habitual. Cada vez hay más coordinadores, como ya hemos comentado, y España es el primer país en proyectos liderados, lo cual refleja, como decía Fernando, la capacidad de los investigadores en general y de las entidades españolas en general, y la confianza que demuestran y la experiencia que se ha ido cogiendo a lo largo de los años. Fernando, ¿cómo promovéis vosotros desde la Universidad Rey Juan Carlos que vuestros grupos de investigadores participen en proyectos del Pilar 2? Como también se comentaba, justamente ya no solamente hay que contar con una experiencia investigadora o que domines o estés en la vanguardia de tu campo de investigación, de tu know-how investigador, sino que también tienes que tener la capacidad para conformar esos consorcios que son determinantes del éxito en esa obtención de la financiación. Luego, en ese sentido, desde la Universidad Rey Juan Carlos ahora mismo estamos facilitando algunos instrumentos que pueden ayudar a conformar esos consorcios equilibrados, potentes, donde cada socio aporta lo que mejor sabe hacer a ese conjunto. Por una parte, bueno, pues estamos desarrollando en el marco de un proyecto mucho más amplio, basado en inteligencia artificial, una herramienta, un agente conversador inteligente o conversacional inteligente que va a permitir identificar cuáles son las principales fortalezas, la experiencia, el conocimiento de los grupos de investigación, obteniendo información tanto de fuentes externas, como puede ser Cordis, como también de repositorios o de fuentes de información internas que de alguna manera, bueno, pues, permitan fomentar o facilitar u optimizar esa búsqueda de ese match entre grupos de investigación que pueden estar incluso físicamente próximos, pero que quizá no tenemos ese detalle de en qué son realmente expertos y cómo pueden contribuir a mejorar la propuesta. Luego, por otro lado, también hay otros dos elementos que en este momento pueden ser determinantes de cara a conformar esos consorcios. Por una parte, nuestra oficina permanente de la Universidad Rey Juan Carlos en Bruselas, que por una parte permite conocer mucho mejor ese ecosistema de investigación en el entorno del programa Marco y conocer a sus principales agentes intervinientes. En ese sentido, más allá o además de ser una voz de nuestro personal investigador y de los intereses de nuestro personal investigador, donde se toman realmente las decisiones, donde se plantean las políticas y las estrategias en I+D+I, también son las personas que están en esta oficina son clave de cara a presentar a nuestros investigadores en los brokerage events o a la hora de presentar a otro tipo de socios con los que colaborar, puesto que es una referencia y son conocidos en ese ecosistema de Bruselas. Y luego, por otra parte, también es interesante de cara a la conformación de esos consorcios el papel que en este momento tenemos en el contexto de CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, como coordinadores de la red de oficinas de apoyo a la actividad internacional, la red de oficinas europeas. Pues eso nos permite estar un poco en el foco o en el centro del conjunto de universidades, que me atrevería a decir que son todas, que tienen realmente intereses en seguir progresando en su investigación internacional. Eso nos permite tener una interlocución muy fluida con el resto de universidades, con el resto de de agentes que forman parte del SICTI, del ecosistema nacional de ciencia y tecnología, y por supuesto también es un canal para tener un contacto directo, estrecho, con la representación permanente de España en Bruselas, así como con el resto de instituciones internacionales que tienen un papel clave en este ecosistema europeo de investigación e innovación. Como soy periodista, no puedo evitar
escuchar y pensar en titulares, y creo que nos acabas de dar uno y no me gustaría que quedara diluido. Acabas de decir que la Universidad Rey Juan Carlos está trabajando en un agente conversacional, ¿no? En una herramienta de inteligencia artificial para conseguir, podríamos decir, ¿no? ese match entre investigadores, grupos de investigación y consorcios. Entonces me parece que es algo súper interesante. Antes de pasar a Mario, que ahora vamos a conocer tu experiencia, teniendo en cuenta que está aquí Elisa, sí me gustaría que nos contaras, Fernando, cómo colaboráis con el CDTI desde la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí nuevamente insisto que hay que trabajar en red y en este caso resulta fundamental tener una relación basada en la confianza entre los agentes que formamos parte de este sistema. En el caso del CDTI tenemos una muy buena relación, como muestra el foro en el que estamos hoy, porque entre otras cosas tenemos objetivos comunes y complementarios. En este sentido, para nosotros es muy importante formar e informar a nuestro personal investigador y que de alguna manera tengan acceso a las mejores prácticas o a las buenas prácticas que el conjunto de agentes de este sistema son capaces de ofrecer. Luego, en ese sentido, queremos reforzar, consolidar nuestra red de investigadores e investigadoras con el objeto de aumentar la participación, aumentar la tasa de éxito, aumentar la tasa de retorno para el sistema nacional y de alguna manera pues enriquecer ese patrimonio de investigación, de conocimiento de todos los investigadores e investigadoras que estamos ahora mismo desarrollando tareas y trabajo en el programa Marco, pero no solo en el programa Marco. Muchísimas gracias, Fernando. Llega el momento de conocer la experiencia de nuestro investigador invitado de este quinto episodio. Antes le presentaba. Tú eres Mario Rajas, eres profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos, pero además eres co-IP del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento Ciberimaginario. Como punto de partida siempre me gusta, por aquellos que nos están escuchando en estos momentos, que de manera breve nos cuentes cuáles son las líneas de investigación del grupo al que perteneces. Nuestro grupo Ciberimaginario es de comunicación y cultura digital y es un grupo que codirigimos, coordinamos Manuel Gertrudis y yo, y lo que nos caracteriza precisamente es lo heterogéneos que somos. Es decir, como grupo de investigación en comunicación nos gusta meternos en muchos fregados, nos gusta meternos en muchísimos proyectos de investigación que no son propiamente de comunicación, sino que nosotros podemos aportar lo que investigamos en nuestro área concreta de conocimiento, ¿no? Por eso, dentro de la línea marco que tenemos, la línea de investigación principal, que es la comunicación científica, sobre todo desarrollamos como dos líneas paralelas de trabajo, ¿no? Por una parte, tenemos la investigación en tecnologías emergentes, tecnologías inmersivas, en todo lo que tiene que ver con las nuevas formas, los nuevos canales, los nuevos formatos de comunicación, y lo aplicamos tanto a la propia investigación científica como a la educación o a la cultura. Es decir, nos gusta mucho probar a modo de laboratorio pues todos aquellos dispositivos tecnológicos por un lado, todas aquellas técnicas también audiovisuales por otro, ¿no? Que permiten narrar, que permiten contar de otra manera la ciencia. Y por eso esa primera línea de trabajo de comunicación científica, sobre todo, nos gusta aplicarla pues a proyectos de investigación que sean de áreas en principio muy alejadas de la nuestra, ¿no? Como pueda ser la salud, como pueda ser la economía circular, es decir, terrenos que nos permiten probar todo ese sistema de elementos de difusión, de divulgación, también de autorreferencia de la propia comunicación, y a partir de ahí pues trabajar en muchos aspectos que hoy en día hablaban de ecosistema, ¿no? Pues tienen que ver con esa interconexión global que hay de esos fenómenos, ¿no? Y la otra línea de investigación que tenemos dentro de esa comunicación científica global, que es lo que nos gusta, pues es la desinformación, son las fake news, los bulos, las amenazas híbridas, es decir, todo lo que tiene que ver sobre todo con esos retos europeos que, bueno, pues ahora mismo, como todos sabemos, están muy conectados con la geopolítica, con el entorno mundial en el que nos movemos, ¿no? Y ahí es donde los proyectos europeos yo creo que tienen mucho que trabajar. Comentaban antes, ¿no?, que van muy ligados, van muy orientados a lo que son las grandes políticas, podríamos decir, de la Unión Europea, y en ese sentido nuestro grupo está trabajando en ese fenómeno que es no solo propio, ¿no?, de, podríamos decir, de los medios de comunicación, aunque lo parece, el tema de la desinformación, de las fake news, etcétera, sino que tiene muchísimo que ver con todos los proyectos de investigación y con todo lo que ello engloba, ¿no? Por eso en los últimos años, en los últimos 5 años,
pues hemos estado en varios proyectos de Horizonte Europa, de H2020, Erasmus+, etcétera, que tienen que ver con todo ese desarrollo, ¿no? En la primera línea de trabajo, por ejemplo, la de comunicación científica en tecnologías emergentes, pues tenemos el proyecto CS-Track, que todavía seguimos haciendo cosas, aunque sean proyectos ya cerrados. Ya sabes que esto va conectando con otras cosas, ¿no? De ahí la importancia de los consorcios, del trabajo con grupos estables, ¿no? Estructurados, que te permiten evolucionar. Son proyectos vivos, que siempre están ahí. Y por otro lado, el tema de la desinformación, de las amenazas híbridas, pues tenemos proyectos como Dominos, como Cresten, que lo que hacen sobre todo es conocer qué se hace a nivel europeo e ir más allá como retos, ¿no?, de lo que es la propia investigación fundamental, sino que busca una investigación aplicada que, por un lado, difunda esos resultados, pero por otro también aplique políticas concretas, medidas concretas, para mejorar o por lo menos abordar esos fenómenos de una forma transversal, global, ¿no? Como estamos dedicando este quinto episodio en concreto al Pilar 2, sí me gustaría, antes decías es que al grupo al que pertenezco de investigación nos metemos en muchos fregados. ¿Cuál es el atractivo especialmente para tu grupo para meterte especialmente en proyectos del Pilar 2? ¿Qué lo hace tan atractivo? Pues yo diría que 3, porque la verdad es que es el pilar que conecta con nosotros de una forma absolutamente integral, ¿no? Nos fusionamos prácticamente con ese pilar. El primer motivo, la primera razón es la generación de conocimiento. Es por temática, por ámbito, por contexto. Desde luego es el que más nos interesa a nivel personal. Nosotros somos más de 20 investigadores en Ciberimaginario y somos sobre todo profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que en ese sentido pues abordamos los mismos fenómenos desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Somos muy complementarios y nos gusta mucho esa idea de generación de conocimiento como algo que hay que aportar y a partir de ello pues ya integrarlo en políticas o medidas concretas, en sobre todo ciencia ciudadana, que hemos trabajado también proyectos en ese sentido, como CS-Track, es decir, que haya una conexión no solo entre investigación o investigación universitaria y el mundo de la empresa o el mundo de las instituciones, sino que llegue también a la sociedad y a la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido el Pilar 2 creo que pues, encaja fenomenal. El segundo elemento que nos parece muy interesante, muy disruptivo también, aunque parezca mentira, y es esa idea de efectivamente que los propios medios de comunicación conecten con todo lo que se hace en el mundo de la investigación universitaria y en este caso de los proyectos europeos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de las distintas convocatorias cómo la comunicación ha ido ganando terreno. Hace años no se hablaba prácticamente nada, o era un pequeño epígrafe al final que te decía, bueno, pues estaría bien que tuvieras una cuenta de redes sociales, que hicieras un vídeo. Efectivamente, ¿no? Cuando la comunicación es algo integral desde el principio. Han dicho una cosa que me ha gustado mucho, y es que los proyectos hay que prepararlos o presentarlos o trabajarlos, ¿no? Desarrollarlos también desde el final, desde la evaluación, ¿no? Es como una especie de camino de ida y de vuelta. Igual que un guión de cine no se escribe de principio a fin, sino que muchas veces escribe desde el final hasta el principio, ¿no? Con sus puntos de giro, sus climas, etcétera. Pues un proyecto de investigación es igual. Es un relato narrativo en ese sentido que conecta muy bien esos elementos. Luego, este pilar hace mucho hincapié en que es importante influenciar, es decir, comunicar, difundir, divulgar, transmitir todo lo que es ese tipo de elementos, ¿no? Y el tercer elemento, por lo que este pilar nos parece muy interesante, lo ha comentado antes muy bien Fernando, es porque son retos globales. Son los problemas que importan de verdad, que son los grandes temas de hoy, ¿no? Y están englobados, pues, efectivamente, en el cambio climático, la sostenibilidad, en todo ese tipo de ámbitos muy, muy específicos, pero también otros retos mucho más globales que están ahí. Y el reto número uno que podríamos decir, la propia Unión Europea, nuestro papel en el mundo, China por un lado, Estados Unidos por otro, y lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Nos estamos reinventando, rediseñando, estamos repensándonos como Unión Europea y creo que ahí España en particular pues tiene un papel que tiene que ser evidentemente principal, pero también las universidades dentro de cada país, en este caso las universidades españolas, tienen un reto en concreto, ¿no? Que es repensar esos retos globales y bueno, pues intentar en la medida de lo posible entenderlos, estar en el signo de los tiempos, ¿no? Que se decía, y también ir más allá. Nosotros como grupo de comunicación, efectivamente, pues nos encanta conectar y ver esos retos, ¿no? Nos ha pasado aquí, hemos trabajado con compañeros de la universidad, de otras facultades, de otras escuelas, ahora lo comentaremos, con consorcios internacionales, y ahí lo vemos muy claro, ¿no? Cómo hace falta en gran medida esa conexión, esa vinculación, esa relación
entre los distintos grupos, y ahí es donde la comunicación clásica, podríamos decir, de medios de comunicación, pero también la actual, la emergente, la de ahora, necesita dar una vuelta e ir muchísimo más allá. Sin duda, si hay un verbo que define la comunicación es conectar. Y tú lo decías muy bien en tu respuesta. ¿Cómo conectáis vosotros con los consorcios? ¿Cómo el Grupo Ciberimaginario cómo llega a formar parte como socio de un consorcio? Pues podríamos decir que hay varias vías, varios caminos, ¿no? ¿Sí? Uno es el propio trabajo que vas desarrollando como grupo. Creo que otra idea muy interesante que se ha comentado es que las investigaciones, los proyectos ya no se ven como algo aislado, ¿no? Como sobre todo en ciencias de la comunicación nos pasaba hace años, ¿no? Que llegabais al final. Exactamente, y éramos como investigadores individuales, ¿no? Como sujetos que te gusta algo, el cine, la tele, lo que sea, e investigas sobre eso, ¿no? Hemos visto que efectivamente donde realmente innovas, donde realmente aportas algo es en ir evolucionando esos proyectos y que vayan conectando, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nuestro portfolio, los proyectos que vamos haciendo, nos permiten conocer más universidades, más instituciones, más organismos para formar esos consorcios, o bien nosotros mismos vemos lo que hacen otra gente y nos ponemos en contacto con ellos porque nos interesa, porque conectan mucho, ¿no? Eso hace que tengas a veces mucha más relación o más afinidad con universidades muy lejanas, aparentemente, de países que nunca pensarías que vas a trabajar con esos países, que con tu contexto más cercano, con universidades, podríamos decir, pues de aquí de la Comunidad de Madrid o de España, ¿no? Luego, el portfolio, fundamental, pero también es muy, muy importante, lo comentaban antes mis compañeros, las redes que se tejen a partir de las facilidades que te da la propia universidad, ¿no? Y aquí la Rey Juan Carlos ha trabajado mucho y muy bien en ese sentido, ¿no? En establecer esa red. Efectivamente, en pues, jornadas que te permiten conocer a gente, eventos multidisciplinares que conectan muy bien con muchas ramas y sobre todo mucha información, mucha comunicación, porque efectivamente las convocatorias muchas veces son muy difíciles, muy complejas, pero cuando conoces consorcios, cuando divides el trabajo, cuando dejas que cada uno aporte lo que le gusta y lo que sabe hacer, aquello fluye de una manera muy, muy potente. Me gustaría que habláramos de algún ejemplo concreto de consorcio en el que os sintáis especialmente cómodo, ¿vale? Y cómo funcionáis para que eso realmente, porque has llegado a trabajar en consorcios con 100 miembros. Pues podríamos poner varios ejemplos muy interesantes porque se aprende mucho de cada uno. Cada proyecto, aunque vayas cogiendo expertise, aunque vayas sabiendo más o menos cómo hacerlo, es como un proyecto audiovisual igual, ¿no? Empiezas siempre de cero y siempre estás Vamos a aprendiendo, hablar de algún consorcio de desinformación, que yo creo que eso también nos interesa mucho. Pues, por ejemplo, ahí en el que estamos más contentos, más a gusto, es el EU-HypeNet, ¿no? Que lo comenzamos como proyecto de investigación, H2020, éramos 25 miembros de 14 países distintos. Ya la complejidad de trabajar, pues te puedes imaginar, ¿no? Que es bastante, pero ahí sobre todo aprendes muy bien eso, a cómo se estructura un consorcio, es decir, cómo cada uno aporta, porque no estamos hablando solo de universidades, estamos hablando de ministerios, de organismos públicos, de instituciones, de empresas, prácticamente todo el abanico que te puedes encontrar de miembros, de socios en una investigación de ese tipo, pero a partir de ahí ese proyecto no se quedó solo en eso. ¿Sí? Es un proyecto sobre todo que tiene que ver con las amenazas híbridas, con la desinformación, que es un tema que cambia prácticamente a diario. Hablamos de la inteligencia artificial hace un momento y cómo, por ejemplo, eso está trastocando, está cambiando, revolucionando, evidentemente, todo lo que va pasando prácticamente a tiempo real. Pues ahora en ese consorcio ya somos más de 100 socios porque efectivamente es abierto a que se vayan incorporando nuevas universidades o nuevas instituciones y vayan trabajando en elementos muy concretos, ¿no? Para mí eso es lo bonito, que no es simplemente un proyecto, sino que ya se convierte en una estructura y en una estructura que exponencialmente va evolucionando y va incorporando nuevos elementos. Imaginemos que ya tenéis la idea clara, que tenéis el consorcio con 100 miembros, que no sé muy bien cómo se coordina, cómo se organiza, teniendo claro, ¿no? Cada uno lo que tiene que hacer. Sí me gustaría que me contaras, vamos a hablar en concreto sobre el proceso de redacción de la propuesta, cuánto tiempo puede llevar y qué es lo más complejo a la hora de afrontar ese proceso. En nuestro caso, como estamos muy orientados, sobre todo, pues lo que nos define es ese elemento de la comunicación, ¿no? En sentido integral, en la parte que trabajamos de las propuestas tiene que ver sobre todo con esos paquetes de trabajo, ¿no? Un proyecto se divide en varios grupos, en varios equipos, por eso hace falta tantos socios, que al principio puede parecer que son muchos y que solo para conocerlos a todos y tratar a todos ya, pues evidentemente es un trabajo arduo, ¿no? Pero realmente lo que consigues así es que se sumen mucho, ¿no? Haya muchas sinergias y a partir de ahí pues planifiques muy bien dónde vas a trabajar,
qué es lo que vas a hacer y a partir de la convocatoria, ¿Sí? qué puedes aportar ahí, para ir más allá. Es decir, las convocatorias lo bueno que tienen es que no te dejan que estés cómodo nunca, ¿no? Que tengas una zona de confort donde digas, como ya he ganado o he participado en 3 proyectos europeos, el cuarto pues viene por añadido, ¿no? Para nada. Es en ese sentido muy interesante que tienes que aportar, tienes que ver en esa convocatoria dónde puedes ir más allá, ¿no? En el caso nuestro, las tecnologías inmersivas, de las tecnologías interactivas, del 360, multimedia, todo esto, pues tienes que estar a la última, ¿vale? En state of the art, ¿no? Que se dice, pero también tienes que darte cuenta de eso, de qué quieres, hacia dónde quieres ir, qué objetivos tienes y a partir de ahí planificarlo, ¿no? Son convocatorias muy complejas, aquí tenemos la suerte de tener la Oficina de Proyectos Europeos, que te ayuda en varias fases del proceso, porque el proceso también muta, no es lo mismo cuando estás pidiendo el proyecto que luego cuando lo desarrollas, que luego cuando lo ejecutas, que luego cuando evalúas efectivamente qué es lo que estás haciendo. Y por eso es muy importante planificar con mucho tiempo los proyectos, y ahora hablaremos también de eso, no desanimarse si en alguno de esos proyectos pues, no consigues la financiación o no consigues los objetivos que te habías planteado al principio. Si algo tengo claro es ese no desanimarse, y lo tengo claro porque, claro, en esta silla ya han estado sentados investigadores como Rosa Chefaui. En el segundo episodio tuvimos a Pedro Poza, tuvimos a Koldo Trápaga, y en algunos casos ellos nos contaban, no lo consiguieron a la primera, a la segunda, en algún caso llegó a la cuarta, ¿no? Y entonces esa persistencia era muy importante. Cuando hablé, antes has mencionado a Manuel Gertrudis, que es también COIP, dentro del grupo de investigación del alto rendimiento de ciberimaginario. Él me contó una cosa que me encantó y sobre la que te voy a preguntar. Él me dijo que tenéis una carpeta de fracasos dentro del grupo. ¿Qué aprendéis? Porque se puede aprender mucho, eso es lo que me encantó. ¿Qué aprendéis a través de esa carpeta de los fracasos? Pues esa es la mejor carpeta que tenemos. Pues la fíjate. mejor carpeta que puedes tener, ¿no? Como muy bien dice Manuel, como te comentó. ¿Por qué? Porque, como decía, la idea esa de proyecto aislado, como quien hace algo puntual, yo creo que no tiene mucho sentido en lo que es la investigación global, y sobre todo en un proyecto europeo, claramente, ¿no? Un proyecto te lleva a otro, un aprendizaje te lleva a otro, sobre todo cuando estás trasteando con tecnologías nuevas, cuando estás intentando aportar en esa comunicación científica pues elementos narrativos que van más allá, ¿no? Este podcast o video podcast es un ejemplo de ello, ¿no? Hace 5 años no se hubiera hecho este formato. Me parece un formato mucho más interesante, mucho más brillante que los que teníamos a nuestra disposición, como pudiera ser un blog hace cierto tiempo, ¿no? Bueno, pues nuestra carpeta de fracasos lo que viene a decir es eso. Aquí hay una curva de aprendizaje, hay una forma de desarrollar tú mismo como investigador tu trayectoria que te lleva a aprender de esos fracasos, de esos errores, fracasos relativos, porque realmente estos proyectos europeos se evalúan muy bien, en el sentido que te dan un feedback muy bueno, muy desgranado, te explican muy bien por dónde vas, qué es lo que quieres, etcétera. Por eso es muy importante ver bien las convocatorias y a partir de ahí tú mismo dices, efectivamente, no había pensado en esto. Yo que soy de narrativa audiovisual, que soy de guión, de realización, pues lo veo con esos ojos, ¿no? Y a veces pues te has ido por un camino que tiene que ver más con la estética audiovisual y alguien te da un tirón de orejas y te dice, bueno, eso está muy bien, pero aquí estamos hablando de un proyecto de investigación. ¿Qué puedes aportar a partir de esos lenguajes, de esas técnicas audiovisuales, ¿no? Para ir más allá? Bueno, pues esa carpeta nos permite, no solo a nosotros, ver efectivamente qué puedes desarrollar de ahí, y muchos de esos proyectos luego sí que se acaban realizando, se acaban aplicando verdaderamente a su contexto o a su momento, porque a veces tienes proyectos que o te adelantas o van por otro camino, Sí. que no es el timing, ¿no? Que comentaban antes de esa convocatoria, pero también nos permite a nosotros enseñar a nuestros alumnos, a nuestros doctorandos, ¿no? A la gente que colabora y que participa con nosotros en muchísima medida, pues cómo desarrollar ese tipo de propuestas, ¿no? Yo creo que esa idea es fundamental, no hay que pensar, no manda el proyecto, aquí me quedo, sino que precisamente eso te permite crecer clarísimamente, ¿no? Impulsar esa carrera como grupo y como trayectoria, que es más importante que un proyecto aislado. Fíjate, Mario, que en esa conversación en la que Manuel me hablaba de esa carpeta de los fracasos, tú también estabas, Elisa, y a mí me encanta porque a partir de esa carpeta de los fracasos salió otro concepto que tú mencionabas, que es entrar en la rueda. Es decir, que a veces no tener éxito a la primera no hay que verlo como un fracaso, sino que entras en la rueda. Si puedes contarnos un poco, Elisa. Pues lo estaba explicando perfectamente. Participar en una propuesta es complejo, hay una barrera de entrada importante, tienes que conocer el programa, tienes que conocer el funcionamiento del programa, el proceso de participación, cómo preparar una propuesta, los criterios de evaluación, cómo te van a evaluar, todo el contexto político.
hay un montón de capas que tienes que conocer y eso lleva su tiempo. Participar en una propuesta pues, es un aprendizaje muy importante porque, aunque lo llamen carpeta de fracasos, es simplemente una experiencia y un paso más cerca de conseguir esa financiación. Normalmente lo de lo que decía yo de la rueda es porque una vez que entras, un poco te atrapa el programa. Me ha atrapado a mí, ¿no? Llevo muchos años ya en esto, pero a los investigadores también, porque conocen a otros participantes en los consorcios en los que se van presentando con los que van presentando propuestas, consigan o no financiación, y eso hace que les llamen posteriormente, pero también todos aquellos que van consiguiendo financiación, la gente ya les tiene fichados, los ficha porque saben cómo presentar una propuesta, saben cómo ejecutar un proyecto, qué claves son las importantes. Entonces, una vez que entras, pues también es mucho más fácil volver a participar en proyectos y sobre todo, hay que tener en cuenta que, dada la competitividad que hay en estas convocatorias, estás trabajando con los mejores y eso es lo que engancha, trabajar con los mejores y estar cerca de ellos para seguir avanzando y dar respuesta a los retos de la sociedad, como decíamos antes. Muchas gracias, Elisa. Voy a continuar contigo, Mario, porque lo has mencionado, pero me gustaría que entráramos más en detalle. ¿Qué tipo de ayuda demandáis, por ejemplo, tu grupo a la Universidad Rey Juan Carlos a la hora de preparar una propuesta, pero también a la hora de gestionarla? Sí, efectivamente, como los proyectos estábamos comentando que van mutando según la fase en la que te encuentres, creo que es muy importante pues toda la ayuda que se pueda hacer, sobre todo también para que esa ayuda no tenga que ser siempre de cero, es decir, que va generando experiencia, va generando pues un catálogo de cosas, de buenas prácticas que vas haciendo, que no solo te pueden ayudar a ti mismo, sino que pueden ayudar a toda la comunidad universitaria, a todos los grupos de investigación, en definitiva, pues todo lo que los profesores o los investigadores que nos gusta, efectivamente, que nos engancha el tema de ir más allá, ¿no? Y eso es fundamental. Aquí tenemos la suerte de contar con la OPE. ¿Qué tipo de ayuda le pedís, por ejemplo, a la OPE? La OPE, cuando tienes una propuesta, lo primero, sobre todo yo diría que dos cosas, ¿no? Primero, que te ayude con la propia convocatoria, es decir, ellos la conocen bien, la han trabajado, la han estudiado y te pueden orientar y te pueden decir que efectivamente pues, esta convocatoria va por aquí o va por allá, o las muchas dudas que te surgen cuando lees una primera vez, ¿no? Pues lo que son las bases de esa misma convocatoria. Y segundo, que se olvida bastante y creo que es igual de importante, el tema de ayudarte a planificar tu propia presencia en esa propuesta. ¿Qué quiere esto decir? Por ejemplo, el compromiso que te va a exigir esa propuesta, ¿no? Porque es muy habitual, o nos pasa a los de comunicación, que a veces no medimos bien el esfuerzo, el presupuesto, lo que te va a llevar esa propuesta, ¿no? Ahí la ayuda que nos han dado ellos en la OPE, que le puedas consultar. efectivamente, dice, bueno, ¿cuánto te vas a comprometer? ¿Qué vas a hacer? Estar diciendo que vas a hacer 50 vídeos, 20 podcasts, 2 interactivos, un 360, etcétera. De verdad, ¿vais a hacer esto con este presupuesto, contando que tenéis que ir a 10 países, etcétera? Y a veces lo has pensado mucho, pero otras veces no lo has pensado tanto, sino que, pues te has ido ahí creciendo y llega un momento que dices, esto es una producción que, vamos, ni una película de Hollywood. Entonces necesitas muy bien ese tipo de ayuda que ellos te dan, y además te lo dan de una forma muy directa, ¿no? Te dicen, mira bien esto otro, y además eso de ayudarte a entender, a comprender la convocatoria, también te ayudan a ver ese grado de compromiso y también a estructurarte dentro de un consorcio, ¿no? Te preguntan mucho sobre esos socios, cuando no los conocen, porque hay universidades de todo tipo, ¿no? Trabajamos con universidades muy grandes, pero también nos gusta trabajar con universidades muy pequeñitas, de ciudades o pueblos incluso muy chiquitines que, pues puede que no tengan un grupo de investigación o no tengan unas estructuras tan consolidadas, pero sí que te permiten trabajar pues lo que a ti te gusta y donde tú crees que puedes aportar, ¿no? También ayudan en sentido, pues si necesitas en algún momento pues utilizar alguna consultora, alguna empresa externa para algún aspecto muy puntual, te orientan con todo eso. Y una cosa que a Manuel y a mí nos gusta especialmente, y es que te orientan muy bien con todo lo que va surgiendo en la propia información que van generando pues, los distintos organismos de la Unión Europea o las distintas instancias, ¿no? Estar muy al día. Por ejemplo, el tema de financiación y licitaciones, todo ese portal que hay ahora, que claro, cuando te enfrentas por primera vez a ese tipo de herramientas, y eso que somos de comunicación digital, se nos debería dar mejor, pero te encuentras que es muy difícil a veces simplemente entender la filosofía que hay detrás. Bueno, pues aquí en la universidad, en el vicerrectorado de investigación, ahí la verdad es que
ayudan muchísimo. Yo conozco otras universidades de nuestro entorno que quizás no han apostado tan decididamente por ofrecerte ese servicio y hacerlo de una manera tan clara, ¿no? Tan directa y desde luego tan útil. Mario, cuando estuve viendo tu trayectoria y cuando me has dicho, nosotros es que nos metemos en todos los fregados, ya he entendido, porque tú has llegado a ser mentor dentro del programa de mentoría Euriclea que puso en marcha la Universidad Rey Juan Carlos dentro de la estrategia del sello, ¿verdad? Entonces, que por cierto, permítedmelo, pero quiero aprovechar e invitar a aquellos que nos están siguiendo a que vean esos episodios. Hicimos 4 hablando de la estrategia del sello. Pero quiero que imagines, Mario, que no estás en una mentoría individual con un investigador, sino que estás con todos los que nos están escuchando y que seguro que se pueden preguntar qué oportunidades para el desarrollo de su carrera científica les ofrece, por ejemplo, participar en el Pilar 2. ¿Tú qué les dirías, sobre todo a los investigadores emergentes? Pues yo creo que es una pregunta muy pertinente porque conecta nuestras 3 grandes patas, ¿no? Que normalmente están muy separadas: la comunicación científica, la educativa y la cultural. ¿Por qué digo esto? Porque en concreto nuestra facultad, Ciencias de la Comunicación, no es como otras escuelas o facultades que a lo mejor tienen una trayectoria muchísimo más consolidada, podríamos decir pues las carreras tecnológicas, las ingenierías, etc. Las ciencias sociales en general y las ciencias de la comunicación en particular, a veces hemos estado muy desconectados de ese campo de la investigación, ¿no? Cuando no debería ser así, porque lo que se hace en el mundo profesional es pura investigación, muy aplicada, pero en ese sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un alumno o una alumna de comunicación audiovisual o de periodismo o de publicidad y relaciones públicas muchas veces no sabe nada del mundo de la investigación, ¿no? Sabe que tiene que hacer un trabajo de fin de grado, cuando termina se hace un máster, pues un trabajo fin de máster, y si encamina sus pasos hacia la investigación, pues una tesis doctoral. Normalmente es esto, ¿no? Realmente hay muchísimas más herramientas que nosotros hemos aprendido de nuestros compañeros de otras escuelas y facultades, ¿no? Una es la mentoría, por ejemplo, esos investigadores R1 y R2, que es muy interesante que puedan conocer que hay una trayectoria que tiene que ver mucho con conexiones, efectivamente con proyectos, pero también con grupos, también con empresas, con instituciones, con todo ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, los investigadores predoctorales pues tienen que saber que esos trabajos que pueden realizar en su propia tesis doctoral conectan muy bien muchas veces con todo este ecosistema que estamos diciendo de investigación. Estancias internacionales, ir, por ejemplo, durante un tiempo a conocer, no solo como estancias, sino conocer qué se hace en otros sitios, también hacer esos doctorados a nivel internacional que permita conectar con otros doctorandos de otros sitios. Entonces, en ese sentido, dirigimos varias tesis doctorales que son internacionales, que no solo las dirigimos nosotros, sino con compañeros de otras facultades de Europa, normalmente, y a partir de ahí, pues ya tienes una trayectoria muy clara, que digo que es especialmente interesante porque no es solo de investigación. En nuestro caso, puedes hacer investigación y dedicarte a ello, a los proyectos, ¿no? Pero también lo puedes conectar con tu trayectoria profesional. Por ejemplo, tenemos a varios compañeros que dirigen, que realizan, que escriben documentales y que son profesionales del mundo de la comunicación audiovisual, y también compañeros que en el campo de la publicidad, bueno, pues aplican esas investigaciones, ¿no? También los R2, es decir, los postdoctorales, tienen ahí una vía muy interesante de trabajo, porque estos programas de mentoría, sobre todo lo que te permiten es ver no solo ese camino, sino bueno, pues cómo enriquecerlo tú mismo como investigador. Porque, por definición, ¿no?, el terreno de la comunicación es el terreno de lo heterogéneo, de lo creativo, de lo abierto, y bueno, pues es necesario ir empapándolo, ir enriqueciéndolo con un montón de actividades que se van haciendo, ¿no? En este caso, hablabais del sello, que es muy interesante esa propuesta, y en concreto esta del programa Euriclea. Creo que abarca muy bien todo eso, ¿no? Simplemente ya por trazar ese mapa, por conectar todo, por ver el dibujo y por enseñar a la gente, bueno, pues tienes estos caminos y tú puedes luego hacer exactamente lo que quieras, puedes ir por donde más te interese, creo que ya es muy interesante. Pero además luego ya se ven los resultados, que es que a su vez esos investigadores pre o postdoctorales se convierten en mentores de esos alumnos de TFG, de trabajo fin de máster, y bueno, pues cómo puedes conectar todo ese tipo de elementos, ¿no? Y a mí, alumnos, que yo doy clase en segundo y tercero de carrera de comunicación audiovisual, ya te agradecen eso, es decir, no sabía ni que existía esto de la investigación europea y que podamos hacer vídeos educativos, científicos, etcétera, dentro de esos proyectos. Y yo creo que solo ya por eso, por descubrir ese universo absolutamente fascinante de la investigación, ya merece la pena estos programas. Imagina, y ya con esto voy terminando, pero imagina, Mario, que ahí hay algunos investigadores siguiéndonos que se están planteando participar o presentarse, ¿por qué no?, a algún proyecto, alguna convocatoria del Pilar 2. Te voy a pedir
3 consejos que les darías. Y si tienes más, no te lo quedes. 3 consejos. 3 consejos. Bueno, pues el primero sería efectivamente ese portfolio que decíamos, ¿no? Que tus trabajos se vean, que conecten, que estén ahí, ¿no? Hacíamos antes, hablábamos de cuando ven tu trabajo, cómo te da lugar a conocer gente y a conectar. A nosotros nos pasa mucho. Muchas veces sí que conoces gente y trabajas con ellos, pero la mayoría de las veces no. Directamente se ponen en contacto contigo porque han visto algo que haces. Justo lo A que veces decía, puede ser, me lo efectivamente, dijo antes. puede ser un proyecto general, un trabajo durante mucho tiempo, o puede ser simplemente un guión multimedia que has realizado, un vídeo, una presentación 360, lo que sea, ¿no? Que a partir de ahí pues, se ponen en contacto contigo y quieren trabajar. Por ejemplo, dentro de esa línea de comunicación científica, nosotros tenemos una línea de trabajo que es la sostenibilidad en la industria audiovisual, a través de la cátedra de cine de Frixoleo RJC que dirijo yo, ¿no? Y a partir de ahí, pues simplemente cuando entrevistas a productoras, a festivales de cine, etcétera, bueno, pues se ponen en contacto porque es muy interesante, es un tema también maravilloso, fascinante, y a partir de ahí pues quieren desarrollar algo, ¿no? Luego, en primer lugar, que visibilices, que parece muy obvio, ¿no? Pero muchas veces no lo es, porque hacías un proyecto antiguamente y ahí se quedaba. Hacías luego unas jornadas, un congreso y poquito más. No dabas ese carácter de continuidad secuencial que creo que es imprescindible, ¿no? En segundo lugar, la resiliencia, podríamos decir, o esa carpeta de proyectos que no llegan a realizarse o proyectos fallidos, que consideramos que al final siempre son exitosos, ¿no? Como decíamos, es decir, estar siempre dispuestos a aprender, a empezar de cero, porque, como decíamos, son proyectos muy orientados al momento y eso es lo que me parece que es un factor, un valor añadido, ¿no? Políticas concretas, cosas que la ciudadanía, que la sociedad pueda ver, que sean tangibles y que aporten, ¿no? Por eso esa continuidad creo que es fundamental, que hay que perseverar, que luego viene el problema contrario, que es que te salen muchos proyectos, muchas cosas en las que tienes que meterte y tienes que elegir, tienes que seleccionar cuando quieres llegar a otro nivel, y lo que ahí es interesante. Y luego también, en tercer lugar, un consejo que daría es, yo creo que una cosa que puede parecer obvia, pero no lo es, y es que cada convocatoria tiene sus reglas, tiene su diseño, tiene su estructura, tiene su forma de encararla y es fundamental conocerla, ¿no? Y conocerla en todas sus facetas. Por supuesto, la evaluación, es decir, como decíamos, qué resultados vas a obtener, qué conclusiones quieres tener, qué impacto fundamental quieres obtener con ese proyecto y por eso es fundamental tener un conocimiento de esa convocatoria en concreto y también de la forma que se va a evaluar o a qué políticas concretas responde, ¿no? En definitiva, no vale, no sirve eso de irte simplemente a la convocatoria en un sentido específico, decir yo quiero investigar esto y a ver cómo lo meto en esta convocatoria, sino que hay que pensar en esos retos globales que decíamos, ¿no? Podríamos decir transformar la sociedad, nosotros sí creemos que hay que ir por ese camino, ¿no? Que no hay que quedarse simplemente en entenderla, describirla, analizarla, etcétera, sino que hay que ir un pasito más allá. Con la Unión Europea decía antes que lo veo todavía más esencial, y a partir de ahí ver qué se evalúa realmente, qué políticas generales, en qué marco se engloba todo ese tipo de retos, ¿no? Ese carácter global integral, para Manuel y para mí, para el resto de los miembros del equipo, creo que es lo que define cada cosita que hacemos, cada acción particular. Es decir, tus 3 consejos son ese dar visibilidad, ese portfolio. El segundo, esa carpeta de fracasos, que no es una carpeta de fracasos, sino esa persistencia, resiliencia de la que se aprende tanto. Y ese tercero es conocer bien el proceso de evaluación, que justo antes yo le preguntaba a Elisa, ¿no?, sobre la estructura de la convocatoria, sobre los 3 criterios. Y de hecho, Fernando, desde la Universidad Rey Juan Carlos, si algo os caracteriza es que animáis a vuestros investigadores a que se conviertan en evaluadores, porque lo consideráis muy importante. Sí, efectivamente. Una de las actividades formativas que hemos ido haciendo en los últimos años ha sido precisamente orientada a ese interés por ser evaluador, porque es una manera de ver la convocatoria o el programa en su conjunto desde otro punto de vista y que sin duda te hace ser mucho más eficiente en esa preparación de proyecto de investigación. En ese sentido, creemos que es tan importante, y si me permite el símil, estar sobre las tablas, es decir, preparar la convocatoria, redactarla, beneficiarte de los apoyos que damos desde el vicerrectorado, tanto con incentivos, también se comentaba con el apoyo de consultoras o de personas que de forma específica conocen esas dinámicas particulares de las convocatorias y que el investigador o la investigadora quizá no controla tanto porque su expertise está en otro foco, en lo que es el conocimiento de su campo de investigación.
Y por otra parte también es muy interesante, como decía, estar en ese backstage, en esa digamos, parte trasera de la convocatoria, donde bueno, pues se analizan esos aspectos que son los que posteriormente son determinantes de que se tenga éxito o no en la convocatoria, y que o se lee entre líneas o con experiencia acumulada o es muy difícil poderlo sacar de la propia revisión de esa convocatoria. Aquí también creemos que es fundamental el papel que se hace desde la Oficina de Proyectos Europeos en ese acompañamiento en la propia lectura de la convocatoria, porque donde un lector ve algo, otro, o sea, alguien con mayor experiencia, pues ve otra información quizá mucho más sutil, que no es tan evidente y que puede ser determinante de ese éxito. Por lo tanto, como comentabas, nosotros incidimos mucho en que nuestros investigadores e investigadoras se den de alta en la plataforma del Funding and Tenders de la Comisión, que mantengan actualizados sus currículum vitae para, de alguna manera, ser potenciales evaluadores y evaluadoras atractivos, que están al día de sus campos de conocimiento, y porque es la manera de garantizar que se conoce muy bien la convocatoria para tener mayor éxito de cara a futuro. Así que tan importante es preparar como evaluar. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado un episodio más, haber estado aquí. Un placer. Muchísimas gracias, Elisa. Además, tu comunicación no verbal dice mucho, porque ibas asintiendo la importancia de la evaluación, por ejemplo, todo lo que iba a aportar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad Rey Juan Carlos, por habernos acompañado. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y muchas gracias, Mario, por haber compartido tu experiencia y todos esos consejos y casi una mentoría con todos aquellos que nos han seguido hoy en este 5º episodio. Muchas gracias. Y ahora sí, os emplazo a nuestro próximo episodio. Va a ser el 6º y último episodio, y que, si me lo permitís, Fernando, al hilo de lo que tú comentabas, ya os avanzo que vamos a aportar esa visión 360, esa visión completa, porque vamos a contar con un investigador, pero en concreto una investigadora, pero también con un evaluador. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre el pilar 3, que es el que nos queda, el pilar 3 dentro del programa marco Horizonte Europa. No olvidéis que si os habéis perdido algún episodio, los podéis encontrar en YouTube, en Spotify o en iVoox, que también podéis estar pendiente de las últimas noticias y actualizaciones a través del LinkedIn de la Oficina de Proyectos Europeos, a través de la red X o también a través de la newsletter mensual del Vicerrectorado. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Nos vemos en unos días.